La doctora Patricia Chamba, otorrinolaringóloga que nos La autoneurología se encarga del equilibrio. acabo de regresar a la época de universidad. Es imposible que sea una nariz bonita y no funcionante, ¿no? Qué pregunta tan controversial, porque usted sabe perfectamente que muchísimos colegas tienen ¿Es mejor retirarlo o solamente rasparlo? ¿Qué es lo básicamente hay como 7 técnicas para retirar el septo nasal. suspendicas en la semana, las cirugías? El fresado se ha vuelto una maravilla para los otorrinos y para los plásticos, Ujú. porque nos abre la nariz y sorpresa, sorpresa. No, y por falta de comunicación del profesional puede conllevar a una Cuide su nariz de golpes, porque sí es verdad que llegan pacientes que no entienden que ya no pueden hacer deportes. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos en la cuarta etapa o el cuarto episodio con una invitada muy especial, la doctora Patricia Chamba, otorrinolaringóloga que nos visita aquí en la provincia del Oro y está laborando y ayudándonos con algunos pacientes. Así que, doctora, un gusto a Muchas tenerla, un gracias. gusto tenerla aquí con nosotros. Por favor, diga algo de usted, qué edad tiene, de dónde viene, dónde se formó. Cuénteme, disculpe, antes que nada, algo usted exactamente está haciendo algo de, creo yo, de pediatría, algo relacionado más con los niños, ¿verdad? O algo de mareo, Otoneurología. De vértigo. otoneurología, de vértigo. Hola, mucho gusto. Pues muchas gracias, doctor, por la invitación. De verdad, estoy súper contenta de estar aquí. Mi nombre es Patricia Chamba, soy otorrinolaringóloga. Tengo un diplomado de México de cirugía estética facial y tengo una certificación de otoneurología. Pues tengo 34 años, espero que sea más joven. Y estoy súper contenta porque es un excelente público el Oro. Yo soy de Loja, atiendo en la ciudad de Loja, en Zamora, en Piñas, aquí en el Oro. Pues me doy mi tiempo para ir a cualquiera de estos lugares, una vez al mes. Una vez al menos nos visita la doctora, vamos a tener los números de la doctora ahí en el video, así que estén pendientes. Algo que me acaba de decir, doctora, que es una diplomado en cirugía, ¿cómo me dijo? Estética facial. Excelente. Y también otoneurología, ¿no? Otoneurología. Cuenta el público, ¿qué es otoneurología? Porque a veces el público, usted sabe que no todo el mundo dice otoneurología, para que sepa el paciente cuándo tiene que ir donde el otoneurólogo o cuándo tiene que ir donde la doctora por ciertos síntomas. Ok, la autoneurología se encarga del equilibrio, específicamente del oído interno, porque es el procesador de la parte también cerebral y el oído en conjunto. Todo lo que es vértigo periférico o todo lo que es vértigo producto del oído viene conmigo. Y todo lo que es un vértigo central o solo cerebro va con un neurólogo. Entonces yo soy la encargada de los vértigos periféricos. Ah, qué bien. O sea, si tiene vamos a hacerlo en temas un poquito más médicos que nosotros sabemos, espero que me entiende. Si se golpea y se cae de la cabeza parte trasera, esta parte, el occipital, por decirlo así, y tiene un mareo, puede ser un problema neurológico central, o sea, el cerebro en sí. Y ese mareo es vertiginoso producto del cerebelo u otro lugar, ¿no? Pero aquí dentro de la cavidad craneal. Mientras que si es un producto de mareo que tambaleante o vértigo tambaleante, producto de que se encuentra mal el sistema vestibular, sería, ¿verdad? Del sistema vestibular. Van con la doctora. ¿Y cuándo decir qué síntomas o qué signos decir? Bueno, es un mareo de origen central o un mareo de origen secundario. Y decir, Porque la parte de otoneurología se encarga de los vértigos de oído, específicamente con síntomas como de oído, de tinnitus, ah, ya. sonidos, pérdidas auditivas, o que de repente el neurólogo, al hacer una evaluación completa, se da cuenta que no es de su rama y pues nos toca a nosotros solventar o resolver estos problemas. Entonces, mi rama también se encarga de saber si no es mío, también poder derivarlo al área de Descartar. neurología, porque yo también hago, por ejemplo, resonancias magnéticas cerebrales y de oído para ver si no hay una compresión, un tumor o algo dentro del área cerebral y de la área de oído, y yo me encargo de también poder decirle, bueno, esto no solo es para mí, también para el neurólogo o el neurocirujano. Claro. Doctor, ¿y cuándo dice las causas más frecuentes de vértigo de origen periférico, origen vestibular? El origen periférico y vestibular, la más común es el vértigo paroxístico benigno posicional. Es básicamente como que unas compuertas se abren dentro del vestíbulo y salen unos cristales. Estos cristales se ubican inadecuadamente y tocan un área vestibular y el paciente se siente con un vértigo. Entonces, para la única solución es el reposicionamiento. Aquí no sirven los medicamentos. Es hacer unas maniobras especiales para que eso regrese a su lugar, se pegue y listo.
Ese es un tratamiento bastante, parece muy fácil, pero es uno de los vértigos cuando tú te dedicas a esto, sabes que es un vértigo que a veces se vuelve resistente, molestoso. El paciente no necesita una sesión, necesita varias sesiones. Así que la verdad que sí hay que primero saber mucho de la rama y en segundo tener mucha paciencia. Me acabo de regresar a la época de universidad cuando dijo vértigo paroxístico benigno, me dijo, ¿no? Posicional. Posicional, Diosito nomás. Ya me acordé de esa sinnúmero de entidades de vértigo Sí. con sus causas, tratamientos. Wow, la verdad que es estar ahí y estar día a día y saber diagnosticar, aparte de los conocimientos adquiridos en la universidad, también es la experiencia. Y eso, la curva de aprendizaje en toda rama médica o en toda profesión es muy importante. Doc, bueno, siguiendo con el sinnúmero de preguntas que aquí producción, nadie sabe quién está atrás de producción, Jorge, así que Jorge es la cabeza maestra de todo esto. Dice, ¿cuáles son los problemas funcionales nasales más comunes que encuentran pacientes que también consideran una rinoplastia estética? Eso es muy interesante porque la parte funcional es fundamental para un paciente que quiere arreglar su parte nasal, porque es imposible que sea una nariz bonita y no funcionante, ¿no? El paciente se queja mucho de eso a veces. Por lo que más encontramos son las desviaciones septales. Es lo que más nosotros solemos encontrar. Y aparte de eso, cuando vemos desviaciones septales, encontramos sorpresas como, por ejemplo, desviaciones septales espolónicas, que son muy superiores y que causan inclusive que no exista una buena ventilación lateralizada de los maxilares y causa una sinusitis, la sinusitis crónica. Entonces, primero hay que saber solucionar esa parte funcional y en qué Ya. procesos solucionamos es lo interesante. Muy bien, doctor. Hablando de eso, tengo aquí justamente un huesito, ¿no? Vamos a ver algo Maravilloso. que dijo la doctora que me pareció interesante. Dice la doctora, no sé si me enfocas ahí. Aquí tenés, doctora, por favor, explíquenos qué son esto para que vean ahí y qué es lo que se encuentra, lo que divide las fosas nasales. Esto es Por- muy interesante porque está maravilloso. Lo que divide las fosas nasales básicamente es el septo nasal. Entonces, si el huesito viene desde esta área y divide la nariz izquierda a derecha, en estas áreas inferiores existen los cornetes. Cuando nosotros vemos una desviación, vemos básicamente que el septum esté recto, si está desviado, que por cierto, el 80% de la población tiene desviación septal y solo el 20% amerita una corrección de la desviación septal. Si esto está desviado y está tocando un cornete, pues lo que tenemos que hacer dentro del área quirúrgica es que el cornete se reduzca, que se corrija la desviación septal y la parte estética se empieza a trabajar también a la par. ¿Por qué? Porque nosotros lo que corregimos de esta área solo es lo cartilaginoso. Lo óseo, pues es intacto. A veces hay desviaciones que son óseas. Entonces, estas desviaciones no van a ser corregibles y hay que explicarle eso al paciente, que nosotros corregimos el cartílago, la parte ósea, cuando una nariz está torcida con la parte ósea, pues vuelven a hacer una tomografía y dicen, no te han hecho nada en la cirugía, pero es que, ¿cómo pueden decir eso? Si saben todos, o sabemos nosotros los especialistas, que la parte ósea no es corregible, pero los espolones que están en la parte posterior, que son parte de la parte ósea, que están en la cresta maxilar, obviamente se corrige y ya, y el espolón se quita de esa área, que por cierto, un espolón puede causar una cefalea rinógena. ¿Por A ver, qué? una cefalea rinógena, un dolor de cabeza por el Un colon. dolor Eso de cabeza por muy bien. espolón. ¿Por qué? Porque la desviación septal del espolón en una área específica puede tocar un bulbo en específico, un nervio específico en la parte posterior y causarte una cefalea rinógena. Existen estudios de cefalea rinógena en donde uno retira el espolón y de repente el Mejora. paciente mejora una maravilla su área de dolor. Entonces, hay que tomar esto muy en cuenta, que si el paciente está con mucho dolor, puede ser una desviación. La verdad, si es un dolor anterior que se hace hacia la parte posterior, entonces al corregir esto se corregiría también la cefalea. Muy bien, doctora. Usted, en su criterio, su experiencia, o estudios que estoy un poco, no estoy continuamente viendo metaanálisis, estudios de desviaciones septales. Cuando tengo un espolón posterior, cuando digo espolón posterior, cuando significa de que con su permiso, doc, que la parte más posterior del tabique óseo, que se encuentra acá atrás, se encuentra topando o obstruyendo una fosa nasal. ¿Es mejor retirarlo o solamente rasparlo? ¿Qué es lo que usted, su criterio de... O sea, yo le digo por qué, doctora, esta pregunta, porque cada profesional trabaja a su escuela, a los criterios médicos y a su experiencia. No estoy diciendo que uno es mejor que otro, una escuela es mejor que otra, o que todo debería ser como debe, como uno
cualquiera como que uno cree que debe hacer. No, hay diferentes formas de resolver un problema. Siempre lo va a haber. Doc, cuéntenos. Yo, para mi experiencia, y yo hice un estudio de desviaciones septales en el 2020 sobre cuáles son los primeros principales problemas y demás. Hice un metaanálisis realmente y lo publiqué. Ah, un metaanálisis. Ujú. Felicitaciones, doctora. Muchas Le gracias. comento qué es Gracias. metaanálisis. Metaanálisis es el nivel de evidencia mayor en todo lo que son medicina. Viene desde abajo, cuando nos reunimos aquí es una charla de expertos, se podría decir, es algo más burdo, algo muy bajo de evidencia. Metaanálisis es cuando hay una recopilación de estudios y tú ves el nivel de relevancia, de verdad, si es o no cierto, de acuerdo a ciertos criterios, como la P, la 0 punto no sé cuánto, bueno, en fin, un sinnúmero ya que debería hablar con unas personas dedicadas a eso. Y una materia muy bonita, pero es algo que es muy importante para el todo profesional de salud que quiera hablar basado en evidencia. Y en el área quirúrgica, Exacto. y en el área quirúrgica es muy difícil encontrar, a diferencia del área de medicina interna, como gastroenterólogos, como el propio médico internista, los cardiólogos, medicina basada en la evidencia, un metaanálisis. ¿Ok? Doc, Por eso mencionaba que el 80% de la población tiene desviación septal y solo el 20% es corregible, incluidos los espolones. Los espolones solo tienen que ser contactantes y tienen que causar síntomas para que sean retirados. Pero si son espolones que no están molestando, no entiendo para qué retirar. Inclusive hemos tratado de hablar sobre la cirugía endoscópica nasosinusal, que solo debería retirar el área que está desviada. Porque hay varias técnicas para retiro básicamente hay como 7 técnicas para retirar el septo nasal. Entonces, un Kilian, por ejemplo, ya no se hace tan comúnmente. Hacemos la L de Strutt. ¿Para qué? Para poder retirar adecuadamente, respetar los marcos de la parte del cartílago. Sin embargo, retirar el área de espolón para los otorrinos es fundamental, muchas veces porque esa es la causante de los síntomas. Entonces, ahí nosotros nos encargamos de eso. Y la verdad que el retiro es bastante complicado, no es nada fácil. le comento algo, doctora. A mí tuvieron que operar por 2 ocasiones en la nariz, que tenía un espolón bien posterior. Y en la primera solamente creo que le hicieron una raspado, por decirlo así, algo superficial para que haya una adecuada o disminución o apertura algo, mi fosa nasal. Pero seguía con el cansancio, yo soy deportista, o sea, en el ámbito de mí me encanta hacer deporte, me cansaba muy rápido. Luego me tuvo que operar, ¿no? Grandes profesionales también aquí, colegas suyos, no la conocía todavía, doctora. Y sabe que fue una experiencia que a los 2 días yo ya tenía que tener pacientes, tenía cirugías, suspendí casi una semana las cirugías y al tercer, sí, tercer día exactamente, tercero o cuarto, bueno, estaba viendo televisión, me levanto, ya cansado de ver televisión, de reposar, por Dios, comencé a sangrar, parecía grifo de agua. Me Exacto. tocó regresar con mis colegas, por favor, mírenme así, y taponado. Una molestia terrible, estuve 2 días taponado, no podía respirar, no podía dormir. Exacto. Es el sangrado también una de las principales complicaciones de estos Así es. espolones, pero qué satisfacción mía cuando después de la cirugía vi ese espolón, que era un hueso que era así, Exacto. No no es respiraba nada. No es fácil retirarlo, porque básicamente para retirarlo, pues tenemos que utilizar la gubia y el martillo. En la antigüedad, echarle ahí nuestra gubia y martillo en algunos. Estas son unas técnicas, porque ahora las famosas nuevas técnicas que utilizamos, que son los fresados, nos Ahora ayuda. está con Nos fresado, incluso ayuda estética tenemos bastante. mucho. Por supuesto, el fresado se ha vuelto una maravilla para los otorrinos y para los plásticos, Ujú. porque al final, pues nos permite que el espolón también se pueda trabajar en esa área. Ah, le comento algo que nosotros utilizamos fresados. Renato Souza de Brasil, alguien que pionero en rinoplastia. Ujú. Él hace mucho fresado para definir más las líneas estéticas primera, segunda, tercera y cuarta. Hacer osteoplastia, porque no son osteotomías, osteoplastias. Ojo, a pesar de que haya nuevas técnicas para desarrollar una rinoplastia, como ultrasonido, como los fresados, no significa de que no utilizamos todavía material Claro, como osteótomos, como escoplos, etcétera. exacto. Todo va de la mano. Si tú no aprendiste a manejar esos instrumentos, si quieres irte de la A a la Z, lastimosamente no vas a poder resolver muchas cosas. Si tú Exacto. tienes que diste tu curva de aprendizaje desde abajo. Doc, bueno, siguiendo, pues, para mí es un gusto escuchar, doctor, me tiene que pasar ese metaanálisis, por Me favor. encantaría. Este,
Doctora, ¿qué se evalúa en la funcionalidad nasal en un paciente que desea someterse a una rinoplastia? Pues empezamos desde el principio viendo cómo está toda el área ventilatoria nasal. Muchos pacientes, no sé si le ha pasado, que también yo me fijo mucho en los pellizcamientos lateralizados para ver si la válvula nasal interna está bien funcionante, porque yo les pido que respiren profundamente y ver si hay ese hundimiento. Eso suele ocurrir con pacientes que tienen mucha obstrucción nasosinusal, entonces la corrección del rino con la funcionalidad va de la mano. Aunque uno corrija la obstrucción nasal, la desviación, hacer esa prueba de una respiración profunda que parece muy simple es sumamente fundamental para decirle, si no te operas también la área funcional de la válvula nasal lateral, tampoco vas a recuperar esa funcionalidad. ¿Qué pruebas son importantes? Pues la endoscopía nasosinusal es una de las pruebas que nosotros ocupamos para poder ver hasta el área posterior, la nasofaringe y ver si no hay pólipos nasales, si no hay otro tipo de obstrucciones muy aparte de la desviación septal, para ver si hay algo dentro del área. Un pólipo nasal básicamente es una mucosidad extra que cae generalmente desde el etmoidal, causando una obstrucción bastante severa en los pacientes, que se llaman las rinosinusitis polipoideas, No. las cuales hay que corregirlas y saber decirle al paciente lo que necesita. Ahora, pruebas más avanzadas está la rinonanometría, que es una prueba funcionalidad nasal para ver qué tanto el paciente tiene la respiración comprometida. Eso también, pero muy pocas personas, muy pocas veces lo utilizamos a eso. ¿Saben que esa prueba incluso no la he visto? O sea, soy totalmente sincero, no he visto esa prueba. La rinonanometría yo lo he visto en algunos centros especializados de la parte porque existe la subespecialidad Ya, de rino, sí, de cuarta y especialidad, en ya. eso sí lo hemos visto bastante. Es bastante importante esa prueba porque permite hacer muchísimas pruebas pre y post operatorias para ver si la funcionalidad realmente del paciente mejoró y si realmente está respirando adecuadamente. Sirve para más o menos medir cuál es la cantidad de aire Se puede inspirado. hacer incluso un estudio con eso para pre y post. Se Se realiza realizan, claro. estudios. Es complicado encontrar esos aparatos, pues son bastante costosos. Debe ser. Pero sí, 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 sí. Esas también son pruebas que nosotros utilizamos. Y otro de los exámenes más importantes, para mi opinión personal, es la tomografía. Nosotros necesitamos ver los cortes, Sí. necesitamos ver qué es lo que tenemos que realmente realizar. No puedo, al menos yo de mi parte no puedo decirle al paciente, tiene un precio tal cirugía, porque realmente sin la tomografía no sabemos realmente qué Claro. hay que trabajar. Y muchas de las veces vienen los pacientes y bueno, doctor, ya me hice una cirugía, quiero ver cómo me encuentro. No sabemos si ya tomaron injerto del cuadrangular para realizar una serie de injertos. Tengo que valorar con la tomografía y aún así es difícil valorar si hay o no hay. Y en Totalmente. fin, Uno abre la nariz y sorpresa, sorpresa. no sabemos qué encuentra. Tengo que tener en cuenta. La doctora acaba de hacerme un recordatorio importante o decir algo muy importante, que el 80% de los pacientes o de la población en general tiene desviación septal, algo hacia la derecha, hacia la izquierda. Ujú. Y eso también va de la mano cefalometría dominante. Bueno, la verdad, Froilán Páez le comenta, su estudio todavía no lo ha sacado, de que no hay un ser humano, ya, que tenga una nariz perfecta totalmente. Siempre va a tener una pequeña desviación hacia la derecha o la izquierda, o le llama una dominancia interpupilar que sea más central en relación a sus ojos, o sea más central en relación a su boca. Y por eso es muy importante, cuando yo veo a un paciente, yo le tomo una fotografía y la paso la fotografía al iPad y le muestro con una regla, cómo está, recta en relación a su nariz, pero yo trazo la línea y se ve vuelta que está un poquito más en relación a los ojitos, un poco más a la derecha, más a la izquierda, ya. Pero no significa eso de que esté mal. El ser humano, hay un acento compensatorio, la vista del ser humano trata de compensar esas pequeñas diferencias. Bueno, Doc, con la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la endoscopía nasal en la evaluación preoperatoria de un paciente? Para observar Ahí. exactamente qué existe dentro del área nasosinusal, como mencioné, pólipos nasales, hipertrofia de cornetes, la desviación septal, a qué nivel está, y poder tener en claro qué es lo que realmente se le va a realizar al paciente. Por ejemplo, en el caso de que hagamos la endoscopia y le digamos cirujano plástico otorrino, tiene pólipo nasal, ¿qué hay que priorizar? Pues retirar los pólipos primero y
informarle al paciente de lo que tiene que hacer realmente para poder tener controlada esa parte de pólipos o podemos hacerlo en el mismo acto quirúrgico, porque el paciente tiene que saber que el pólipo se puede volver resistente y puede volver a crecer. Entonces, si Claro. no tiene un buen estilo de vida, nuevamente el pólipo va. Eso es lo que acaba de decir, puede volver a crecer el pólipo. Causas de doctora de etiología de los pólipos. Los pólipos nasales son porque son pacientes alérgicos, pero tienen la predisposición para que ellos crezcan esa mucosa extra. ¿Cómo se forma esto de las alergias? Pues un alérgeno va hacia el área nasal y la nariz no sabe cómo protegerse. Lo que hace es tratar de envolver el alergeno. Por ejemplo, ¿qué hace? Lo envuelve hipertrofiando los cornetes, produciendo moco y en algunos casos produce una mucosidad extra que trata de salir dentro de la nariz para proteger la nariz, pero realmente se vuelve un pólipo molestoso dentro del área nasal. Al retirarlo, perfecto, me quedé libre, respiro de maravilla, pero nuevamente, doctor, otra vez tengo pólipos. ¿Por qué tendrá? Hay pacientes que llegan hasta 4 o 3 cirugías de retiros de pólipos, Wow. porque lamentablemente vuelven a crecer producto de que no se puede controlar la alergia. Es que, doctor, hay dos tipos de alergia, los TH1 y los TH2. Los unos funcionan bastante bien los corticoides y los otros no funcionan los corticoides. Entonces, los que no funcionan los corticoides son los complicados. ¿Por qué? Porque ahí nos toca ver cómo podemos resolver esta área. Es muy difícil decir al paciente, usted va a respirar 100% bien si se opera. Es mentira. Tenemos que serle claro. Si usted es alérgico y tiene una rinosinusitis polipoidea, va a recuperar en un porcentaje su funcionalidad nasal, pero le corresponde a usted cuidarse adecuadamente para que eso no vuelva otra vez a pasar. Para un paciente que está considerando una rinoplastia funcional, ¿qué preguntas cruciales debería hacerle tanto el cirujano plástico como el otorrino? Doc, usted comience. Para mí la pregunta más básica es, ¿desde cuánto empezó su problema de respiración, de obstrucción nasal? ¿Es desde niño, desde después del COVID? Que es una realidad. El COVID dejó destruyendo muchas narices. Porque si es desde niño, sabemos que es una cirugía compleja, porque ya desde niño tienen obstrucciones nasales severas, son niños que tienen otitis, ya tienen problemas en los oídos, ya tienen problemas en la parte de amígdalas, de amigdalitis, o sea, de enfermedades muy severas, muy complejas. Entonces, para mí crucial es saber qué resuelvo primero. Resuelvo nariz, amígdalas, oído primero. Claro, wow. Doc, le comento un caso. Y teniendo en cuenta esto, un caso que me vino acá en una ocasión, el paciente cae de 50 años de edad, Ujú. nariz en silla de montar, ya había Oh. tuvo un accidente, pero ya previamente el accidente tuvo unas dos cirugías estéticas y creo que me dijo también funcional. De entrada vi el soporte del dorso óseo y cartilaginoso ido por el trauma nasal que tuvo. 50 años. Y ahora, a mí, ¿qué usted cree poner? No estoy en contra de los colegas que lo hacen. Un injerto de otra persona, claro que lo tenga en banco de injertos, entre comillas, para reconstrucción del cartílago cuadrangular, hacer un live, hacer eso. Y yo mi recomendación especial, teniendo en cuenta que yo ya yo saco mucho cartílago de costilla para hacer unas narices y hacer las HD para manejar reconstrucción. Al principio es una curva de aprendizaje también con el miedo de estar ahí, pero ya se ha ido haciendo consecutivamente que hacemos más rápido esto, ¿no? Y hacemos una serie de injertos para reconstruir toda la nariz. Ahora, yo le expliqué al paciente, porque no soy muy afán de coger el injerto de otra persona, tenerlo guardado y poner a reconstruir. Ojo, que los que lo hacen, no tengo nada, tiene esa vascular, tiene sus razones por qué lo hacen, no fisiológicamente y pensando tiene sus razones, pero también tiene otras razones de por qué no. Doc, yo la primera, lo que le dije a la paciente, tiene usted un hijo joven de 30, 35 o 20, 35 que me pueda donar, hacemos, o sea, retiro en ese momento unas dos cartílagos de costales de aproximadamente unos 3 o 4 centímetros de largo para poder reconstruir su nariz sencilla de montar traumática con antecedentes de dos rinoplastías anteriores y poder realizar un buen trabajo. Teniendo en cuenta eso, para poder primeramente es un familiar de primera línea, ya, sí, sobre todo sus hijos. Segundo, se le va a hacer un chequeo previo adecuado a los familiares. Y tercero, tengo la ventaja de que es un paciente joven también, aparte de que es su hijo joven, que el cartílago lo voy a tener en adecuadas condiciones
paciente de 50 años, paciente que tiene su edad, ya encuentro hecho piedra ese cartílago costal. Encuentro, me ha tocado coger el cartílago, parece madera, y coser con el drill, con el taladito, hacer agujeros para poder pasar sutura ahí. Doc, cuénteme con su experiencia, qué es de los injertos, qué recomendaría en estos casos severos. Qué pregunta tan controversial, porque usted sabe perfectamente que muchísimos colegas tienen Claro. banco de cartílago. Por eso digo, no estoy en contra. Tiene, por ejemplo, un día hablé también con el alergólogo, un poco más, también tiene sus criterios Sí. y otros, ojo, y hay otros países Países que son que son regulados. permitidos y otros que no, exactamente, no se permite eso. Así es, eso exacto, porque hay países que no son regulados y tampoco se conoce, es por el miedo a las enfermedades. O sea, eso es una realidad. Entonces, al tener este cartílago autólogo es lo que más consideraciones debemos tener de realidad, que es lo mejor para el paciente. Y aparte, la compra del cartílago en otros países es bastante costosa. ¿Por qué? Porque el proceso que tienen ellos para tener ese cartílago en óptimas condiciones, inclusive para su conservación, han pasado por todos los exámenes correspondientes y posibles, pero es mucho más costoso que lo que usted mismo me estaba mencionando, de pedirle a un familiar los cortes. Yo pienso que es la economía lo que rige en estos pacientes. Claro, llevarse al paciente. Me acuerdo que ese paciente le digo, primeramente, es una cirugía que se va a llevar, no va a ser $600, $300. Se va a llevar un sinnúmero de recursos, Sí, claro. tiempo, instrumental, quirófano, etcétera. Entonces, de ahí, y los profesionales, lastimosamente es un equipo. No podemos hacer, yo no puedo hacer todo. Mientras mi equipo está, un equipo uno, está reteando el cartílago allá, el equipo está abriendo, está disecando, está viendo qué es lo que tiene que hacer, y es cansado. Eso es muy agotador física y mentalmente. Bueno, Doc, una pregunta controversial, lo dejamos ahí en el aire. Aquí en Ecuador todavía no hay una regulación como tal. El INDOT creo que es como se llama, la regulación en cuanto a órganos y todo eso, pero no, hay muchas cosas todavía que no se dan todavía. Hay que ser sinceros porque el cartílago de banco puede causar infecciones. Eso es algo que le Así puede pasar al paciente y hay que informarle, pero también sabemos que a veces no son informados. Entonces, es muy complicada esa pregunta. Por eso digo, nosotros respetamos mucho a los profesionales que toman decisiones de esta índole, pero yo también estoy de acuerdo que es importante comunicarle riesgos, pro, contras, economía, etcétera. y yo siempre les comunico. He acostumbrado a decir el paciente en el ámbito estético, muchas de las veces, a pesar de que se le dice, muchas de las cosas que pueden suceder, como pequeñas infecciones, pequeñas seromas, entre otras, o mala cicatrización del paciente, cosas inherentes al paciente, cosas propias del paciente, como por ejemplo la cicatrización, que muchas de las veces le pueden frustrar al paciente y por falta de comunicación del profesional puede conllevar a una mala relación posterior. ¿Cómo es el proceso de recuperación después de una rinocectoplastia, Doc? Le dejo a ustedes esa. Pues como el gran Froilán, porque es un excelente cirujano, siempre dice que la recuperación empieza después de la cirugía. Y es literalmente la rino empieza después de que el paciente se opere, porque el cuidado de él es fundamental. El cuidado no es ni siquiera 6 meses, es un año de cuidado. Entonces, bueno, el primer proceso de recuperación es que el paciente sepa que los primeros meses, el 1 al 2 meses, tiene que utilizar sus vendajes. Porque si él ya se cansa y lo saca, pues obviamente en 6 meses se va a ver que la nariz no tiene la finura que usted dejó con todo el proceso y con toda la maravilla de técnicas, que básicamente es dejar el dorso lo más bonito posible, lo más recto para que no quede esa inflamación, ¿no? Utilizar, eso es lo principal. Segundo, no hacer actividad física extenuante para que se note realmente sus avances. También, obviamente, los cuidados del sol específicamente. Y para mí, sobre todo, es que el paciente cuide su nariz de golpes. Porque sí es verdad que llegan pacientes que no entienden que ya no pueden hacer deportes, como ir a jugar fútbol, como ir a jugar básquet,
Entonces dañan sus narices. La nariz es delicada, a los 6 meses se va a ver casi el 70% y al año se verá más o menos cómo va a quedar de verdad. Claro. Ujú. No, es muy importante eso, no se va a ver los primeros meses. Ah, me llegaba pacientes que a los 3 meses me digan, doctor, opéreme, discúlpame, ¿hace cuánto tiempo te operaron? Exacto, 2 hace 3 meses, pero no me gusta cómo me quedó. No puedo operarte inmediatamente. Hay que exacto. esperar 6 meses, un año, y hay pacientes muy aprensivos, a pacientes con muchas alteraciones, ansiedad, entre otras, y se les explica. Así que esos pacientes son pacientes que tenemos que Así tener es. mucho cuidado. Doc, la última pregunta ha sido o está siendo muy interesante, pero bueno, esta es la última pregunta. ¿Cuándo usted decide al paciente hacer una revisión de su rinoplastia, sea la suya o sea de otro colega? Cuando es de uno, pues obviamente son por sus detalles, ¿no? Que ha quedado una jiba, que la punta está un poco caída, que no les gusta que la punta esté muy levantada o está muy levantada, o que la parte funcional, que no tiene una obstrucción, que no están respirando adecuadamente. Ahí se hacen revisiones que son las chiquitas, porque es de uno. Y uno sabe lo que hizo, uno sabe cómo lo hizo. Ahora, de los colegas, ¿cuándo realizarla? Como usted mismo lo dijo, al año. ¿Y qué tipo de cirugía es primaria, secundaria, terciaria? Eso es algo muy difícil de conversar con los pacientes, Sí, ¿no? a ver, les comento algo para complementar lo que la doctora acaba de decir. Una rinoplastia terciaria o cuaterciaria, o más allá de 3 cirugías, es una rinoplastia muy compleja que conlleva mucha mala irrigación, Mm. una pésima irrigación de los colgajos. Esto va en el postoperatorio a tener mucho cuidado con el paciente, a seguir las normas estrictas para mejorar la irrigación del colgajo, y muchas de las veces también acudir a otros lugares como que tengan una cámara hiperbárica, ozonoterapia, más en la cámara hiperbárica, para mejorar la captación de oxígeno de ciertos colgajos, que es muy importante, Total. porque imagínense 3 cirugías en un lugar tan pequeño pero tan complejo, con sus barbas externas, internas, en fin, y que ya he sido topado muchas veces, no, tercera ocasión o cuarta ocasión, con mucho cuidado, se le explica mucho al paciente, tiene una gran Tener una gran habilidad. habilidad. Para mí, una segunda y Doctor- tercera es una habilidad brutal, porque Doctora, la anatomía no existe. doctora, yo me he encontrado con barbaridades, en la tercera y segunda, caído, colapsado, techo óseo cartilaginoso, a veces ahí tengo en Techo abierto. techo abierto, que me ha tocado es sentarme, Respirar. respirar profundo porque uno Sí, se claro. fue ansioso, Exacto, dice, es ¿qué más que tengo que hacer? Teniendo en cuenta de que tengo que armar una casa una nueva nariz. prácticamente, levantar las columnas, poner el techo, empastar, pintar todo, y tener en cuenta de que el paciente me buscó a mí para un resultado óptimo, no puedo dejarlo, y teniendo en cuenta todos los detalles, las líneas estéticas, la rotación, la proyección, cuánto se encuentra el nación, cómo se encuentra el resting angle, cómo se encuentra todos estos sinnúmeros, van de la mano con una destreza que a veces cuando me dicen, y lo soy totalmente sincero, Ujú. doctor, solamente quiero que me alce la puntita de nariz o quiero que me baje aquí la jibita, Ajá, pasa. creo que ahí ya Diosito, no es por hacer de menos, no, o sea, digo que tanto tiempo que he estudiado, tanto dolores de cabeza o tanto estrés que eso no se maneja en la rinoplastia para que venga eso, a veces me dice, me gusta hacer una analogía, ¿y usted en qué trabaja? ¿Le gustaría que le diga eso? Solamente cámbiale el radiador del carro, nada más, nada más. Es poquito. Es poquito nada más. Yo creo que como cirujano plástico usted me puede decir la realidad. La nariz es la más difícil cirugía, ¿o no? Doctora, le comento que sí puede ser. Y es exactamente. Yo le tengo mucho respeto a la nariz. Ujú, exacto. Porque yo cuando me estuve formando en la área de cirugía plástica, y lo soy sincero, doctor, gran colega, bueno, doctor Aguirre, una gran persona también, con él comenzamos a hacer rinoplastia, él hacía cerrada, pero él tenía su técnica mucho más rápido y todo. Y cuando uno se mete en el área de la nariz, saber qué es válvula nasal externa, válvula nasal interna, qué es los cartílagos alares, cuáles son le decían las rodillas, cuándo se convierte en cartílagos alares laterales, mediales, intermedios, cuál es el ligamento pitangui, qué es eso, para qué es eso, qué es un supratit. A mí me tomó
años, la verdad. Y cada vez, y en la primera rinoplastia que yo entré, no sabía qué sola ¿Qué se ve. ve? Yo, ¿qué veo? ¿Qué es eso? Mi primera rinoplastia fue abierta y me demoré un sinnúmero. Los Sí. grandes cirujanos dicen, uno ve la primera y ve la 100ª cirugía y siempre dice, la primera terrible, la 100ª más o menos. Ya Y- cuando ven 1000 es como que dicen, ah, ok, estoy mejorando. Sí. Bueno, o sea, la experiencia de los cirujanos de rinología es impresionante. Los rinoplásticos tienen una habilidad No, maravillosa y yo sí pienso que uno tiene que tener curva de aprendizaje, tiene que claro. tener cuidado, es el centro de la cara. Uno tiene que Uno aprender saber todo. cuándo decir, esta no es todavía mi cirugía, le encargo a mi colega que es su cirugía porque realmente es una cuaternaria, terciaria, son cirugías muy Doctora, ¿sabe impresionantes. lo mejor que me ha tocado? Quizás por... siempre he sido un poco más atrevido lanzarme. Ser un poco más arriesgado. No solamente es de leer, yo leo mucho, leía mucho más antes, siempre he sido un poco más académico. Por mi carrera, siempre, la carrera de medicina siempre te exigen Sí, leer, claro. estar leyendo, leyendo, leyendo. Y no solamente la teoría, en mi mente sabía lo que tenía que hacer. Pero si no lo hacía solo, si no tomaba riesgo, no hubiera desarrollado La habilidad. la habilidad. Y me falta mucho. Pero ahorita, viendo mi rinoplastia que hacía hace 4 o 5 años, digo, wow, ha valido la Ha pena avanzado. avanzar, quedarme horas y horas, me quedaba 7, 8 horas, 9 horas. Y yo antes veía los videos de ciertos eruditos de la rinoplastia, como Media hora. Cordero Froilán, que decía, bueno, hace 3 años veía los videos de Christian, bueno, me demoré 5 horas, tanto. Después, después, con la serie de conocimientos que uno va adquiriendo, Es ¿y verdad. ya cuánto llevo? 6 horas autor. Diosito, ya lo entiendo. Y estar ahí, a veces uno sentado armando una nariz, trabajo relojero, para que todo quede adecuadamente. Y tener en cuenta que aún así el cuidado postoperatorio del paciente es muy importante. Ujú. Doc, bueno, ¿algún mensaje más a toda su audiencia para algún consejo, donde se la encuentra, que ya está aquí? Y sobre todo, esperemos que también nos siga acompañando más Por tiempo, doctora, que supuesto. no se pierda. Pues primeramente, siempre les termino siempre en una entrevista de Rino, siempre digo, tengan la seguridad con su cirujano, siempre tengan la seguridad de que su cirujano es la elección correcta para ustedes, porque sí se van a casar con él una temporada, por lo menos un año de estarse casando, de tener las dudas y de que todo le respondan adecuadamente. Y por último, pues la funcionalidad nasal es fundamental. No hay que decidir solo una cirugía estética bonita, tenemos que ser realistas. Lo que se puede hacer en la parte de cirugía estética también tiene que ir de la mano de la funcionalidad. Y si compromete la funcionalidad, pues para mí tienen que mejor priorizar la área funcional antes que la parte estética. Decir, déjenme muy finita la nariz, pero si compromete, pues no. Y pues nada, a mí me pueden encontrar en la clínica La Cigüeña. Mis redes sociales son doctora Patricia Chamba y ahí pueden encontrar todo de mí. Bueno, un fuerte abrazo, un gusto haberlos tenido también en este episodio con la doctora. Cualquier pregunta, por favor, pónganla en los comentarios, la estaremos resolviendo. Gracias. Un gran abrazo, Doc.